Sufre excursión de pista Antonov 32 de Air Caribe en Iquitos. Uruguay subasta su avión presidencial por $180,000. Nace Italia Transporto Aéreo, la nueva Alitalia nacionalizada. Airbus eliminará 4,200 puestos de trabajo en Francia. Otra vez, pilotos reportan hombre en jetpack cerca de la aproximación del aeropuerto de Los Ángeles. Bienvenidos al informativo en su edición número 53 con las noticias más importantes de la semana. Mi nombre es Roberto Martínez Armendáriz. Comenzamos. El Antonov AN-32A de Air Caribe, matrícula Oscar Bravo 2120 Papa, sufrió una excursión de pista durante el aterrizaje en el Aeropuerto Internacional Coronel Fab Francisco Secada, allá en Iquitos, Perú, la tarde del pasado miércoles 14 de octubre. Afortunadamente, todos los tripulantes a bordo evacuaron con seguridad. Según la primera información disponible, el avión había despegado del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en Lima, con 4 tripulantes a bordo, 2 pilotos, un mecánico y un navegador, los cuales fueron trasladados sin heridas de gravedad a la clínica Anastal. Durante la aproximación en Iquitos, la tripulación reportó problemas con el tren de aterrizaje principal izquierdo. Por razones aún desconocidas, después de tocar tierra por la pista 06, que dispone de 2.500 metros de longitud, sufrió una pérdida de control, se desalineó del centro de la pista y excursionó por el margen izquierdo, impactando con el terreno en medio de la vegetación a unos 100 metros de la pista. El avión, que resultó totalmente dañado, se incendió. A través de las imágenes publicadas en redes sociales es posible observar la extensión de los daños al Antonov de Air Caribe. La semiala derecha y el tren de aterrizaje principal fueron separados del fuselaje. Aparentemente, las palas de la hélice del motor derecho golpearon el fuselaje, abriendo un agujero en la sección central. Por su parte, el establecimiento de salud informó que todos ellos presentan heridas leves. En breve daremos más información. Para Transponder 1200 desde la Ciudad de México, Yami Herrera. El gobierno de Uruguay logró vender este jueves 15 de octubre su avión presidencial. Se trata de un Hawker 125-700A que fue adquirido por el gobierno de Tabaré Vázquez. En su cuenta de Twitter, el ministro de Defensa de Uruguay, Javier García, confirmó la venta del avión en una subasta que careció de pujadores, teniendo únicamente a 2 principales, uno de ellos de nacionalidad panameña y el comprador de nacionalidad argentina. Además, ministro criticó al ejecutivo anterior por haber comprado ese avión Hawker 700 del año 1976, en forma directa y con valor absolutamente desproporcionado, $1 millón. Uruguay es un país austero, los gustos de los gobiernos no deben hacerse con dineros públicos. El gobierno ya había intentado venderlo en julio en otra subasta por un precio base de $350,000, pero no hubo ofertas. La cartera de defensa no ha proporcionado detalles acerca del comprador, pero el diario El Observador ha afirmado que es argentino. También agregaron que el precio inicial de la subasta empezó en los $200,000, pero ninguno de los 2 participantes ofreció esa cantidad. La aeronave fue adquirida en 2018, durante la presidencia de Vázquez, por $1 millón, no solo para trasladar al mandatario, sino, según dijeron las autoridades anteriores, para efectuar viajes con fines médicos. Sin embargo, entre 2018 y 2019, el avión hizo 130 viajes, de los cuales solo 12 fueron traslados aeromédicos. Informó para Transponder 1200 Nicolás Larenas. No se olviden visitar mi página en elArenas.com. Después de largos meses de juego político, negociaciones e incertidumbre acerca del futuro de Alitalia, sumergida en una fuerte crisis financiera, finalmente el pasado 9 de octubre, el gobierno italiano firmó el decreto para la creación de Italia Transporto Aéreo, la nueva aerolínea estatal que absorberá la compañía de bandera del país europeo para salvar de una inminente quiebra. El decreto fue firmado en conjunto por los Ministerios de Economía, Transporte, Desarrollo Económico y Trabajo. Con activos estimados en 20 millones de euros, Italia Transporto Aéreo recibirá una inyección de 3.000 millones en capital del recién creado Ministerio de Finanzas y Desarrollo Económico, que según un decreto publicado en agosto pasado, será el guardián de la nueva Alitalia estatal. La vieja Alitalia, cuyo principal accionista era el emiratí Etihad Airways, quien renunció para salvarla a principios de este año por la mala situación financiera de ambas, se quedará con los pasivos. Aún existen dudas sobre el uso del nombre comercial Alitalia por la nueva aerolínea que podría denominarse comercialmente como Alitalia ITA,
para escapar de las demandas de los acreedores de la vieja compañía, que en teoría son empresas diferentes. Los ministerios también anunciaron los nombres que compondrán la junta directiva de la nueva aerolínea, como Cristina Girelli, ex Air Italy, y Francesc Ouseli, ex EasyJet Italia. Los directivos, como el director ejecutivo, serán anunciados en los próximos días, según el gobierno, teniendo en cuenta criterios técnicos. Todos tendrán el desafío de reconstruir la aerolínea y expandirla, recuperando su capacidad de mercado y volviéndose económicamente eficiente. Aunque el decreto fue publicado por el gobierno, la creación de Italia Transporte Aéreo deberá esperar la aprobación del Tribunal de Cuentas de Italia, que no solo publicará el nuevo decreto, sino también desde un punto de vista jurisdiccional, lo revisará y validará. Invoca al lupo. Desde Toulouse, Francia, para Transponder 1200, Íñigo Burgaz. Después de 4 meses de negociaciones, el constructor europeo Airbus dio a conocer que firmó un acuerdo con los principales sindicatos franceses donde se cubren las reducciones de empleo, así como las liquidaciones para los trabajadores afectados, todo esto por el impacto a la industria que ha sufrido por la pandemia del COVID-19. Por su parte, el sindicato francés afirmó que después de 4 meses de intensas negociaciones, la Fuerza Obrera, FO, logró firmar 2 acuerdos con la dirección de Airbus, afirmando que esta fue una victoria del diálogo social, dejando en claro que ellos solo buscaban lo mejor para la compañía y para sus agremiados. Cuando el diálogo social gana, Airbus gana, mencionaron. Al final, después de las negociaciones, Airbus reducirá 4.200 puestos de trabajo en Francia, siendo este el resultado de la negociación, donde se garantizó el bien de la solidaridad, buscando proteger las condiciones de trabajo de todos los empleados. Somos fuerza obrera y como tal, nos obligamos a encontrar soluciones para no agregar una crisis a la actual crisis, apuntó el sindicato. En abril de este año 2020, el presidente ejecutivo de Airbus, Jérôme Faguet, mandó una carta interna a los 135.000 empleados donde expuso que era necesario realizar recortes de personal, pues la crisis mundial del coronavirus, COVID-19, estaba causando severos estragos al fabricante europeo y que ponía su futuro en peligro. Faguet mencionó que se encuentran gastando efectivo a una velocidad sin precedentes, dejando en claro que aún no han alcanzado el peor escenario en la caída de las tasas de producción. El 8 de julio de 2020, personal de Airbus realizó una breve huelga debido a los despidos que se avecinaban dentro de la compañía. Desde la Ciudad de México para Transponder 1200, Alberto Vázquez. Por segunda vez en 2 meses se informó que una persona que volaba en un jetpack fue vista el pasado 14 de octubre cerca de la aproximación del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Alrededor de las 13:45 tiempo local, una tripulación de China Airlines informó haber visto lo que parecía ser alguien con un jetpack a una altitud de aproximadamente 6,000 pies, a unas 7 millas al noroeste del aeropuerto, según el portavoz de la Administración Federal de los Estados Unidos, Ian Gregor. El pasado mes de septiembre del 2020, las autoridades confirmaron que los pilotos vieron a una persona que volaba en un jetpack al oeste de la autopista 710 en las áreas de Cudahy y Southgate. El controlador preguntó si el objeto era una aeronave no tripulada o un jetpack, y el piloto afirmó que era la última opción y que estaba a la izquierda sobrevolando. Posteriormente, el controlador de tráfico aéreo de Los Ángeles se acercó a otra aeronave utilizando el indicativo Idaho 30 para ver si podían investigar, al mismo tiempo que redirigía el tráfico alrededor del área donde se vio el objeto. Idaho es un indicativo comúnmente asociado con aviones y helicópteros policiales, pero no sabemos qué tipo era en este caso ni a qué agencia pertenecía. Poco después, otros aviones pasaron sobre la posición del jetpack, pero ninguno afirmó haber visto al hombre. Es el segundo caso en poco más de 30 días, ya que los pilotos de American y SkyWest también vieron a un sujeto con un jetpack cerca del área a principios de este mes de octubre. Desde la Ciudad de México para Transponder 1200, Miguel Ángel Maza. Y es así como hemos llegado al final de este informativo de esta semana. Agradecemos a todos nuestros corresponsales, en la producción al señor Miguel Márquez, pero a usted, quien es el más importante, por escuchar y compartir este podcast. Mi nombre, Roberto Martínez Armendáriz. Hasta la próxima.